Ella es periodista, feminista lesbiana y una activista que a través de una memoria inefable y prodigiosa hace de la existencia lesbiana una identidad respetable posible. ¿De qué depende la existencia de una identidad?, me pregunto. A lo largo de su vida, Adriana no le fue funcional al patriarcado ni titubeó ante el poder machista amenazante. Su permanencia en el activismo la ubica en una digna referente y punto de apoyo para muchas lesbianas que se reafirman en sus pasos para defender sus existencias. Hoy, en Psicoanálisis Disidente, Adriana Carrasco. Hola, Adriana, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Bien, acá. Bárbaro. Bueno, quería comenzar preguntándote acerca de los años 80 que has contado, que te he escuchado sobre esa época que decías que dentro del feminismo había muchas lesbianas que la pasaban mal porque el resto de alguna manera les hacía un poco la vida imposible, ¿no? Sobre todo, bueno, que había muchas lesbianas ocultas dentro del feminismo y Sí, y muchas no eran las que nos hacían la vida imposible, claro, más jóvenes que queríamos, que no entendíamos por qué eso. claro, Entendíamos, pero no nos gustaba. y eso te quería preguntar, ¿qué pensás de qué dependía o de qué depende, ¿no? Que tener una posición u otra, ¿no? O sea, luchar o defender la existencia lesbiana, la identidad, y de qué depende no hacerlo, ¿no? Como esto mismo que sucedía, ¿no? En ese momento. Claro, bueno, hay que tener en cuenta las condiciones objetivas, materiales, no solo lo que nos pasaba a cada una de nosotras. En esa época todavía te podían llevar presa a la comisaría por lesbiana. Estaban los edictos policiales, qué sé yo, en la sociedad, no sé, pero hay un ruido ahí que es la perra que está. Tengo una perra que es Ah, no, ansiosa no en hay la canilla problema, que y está participe. haciendo ruido, está rascando el piso como loca. No hay ningún No problema. entiende por qué estoy hablando sola. Ningún problema. Bueno, volvemos a eso. Depende de las condiciones también. A ver, nosotras estábamos dispuestas a dar ese salto, que era un salto terrible, no era algo gratis, ni en la sociedad, ni con tu familia, ni nada. O sea, ahí sería por miedo, ¿no? O sea, por temor, Claro, ocultar. ellas por temor, pero un temor que era bastante justificado. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, o por lo menos desde el mío, ¿viste? Voy a tratar de dejar un poco el nosotras porque eso era Bien, bastante plural y cada una podía tener sus motivaciones. Mi análisis era que si, como cualquier situación, yo le decía, ayer estaba comiendo con una amiga y le decía, mira, en determinada situación el barrio aprendés que si te dejas dar una piña, una vez, dos veces, la tercera te van a cagar arriba sobre la cabeza. Entonces, ¿cuál era la manera de terminar con eso? Bueno, acá estamos, somos nosotras, somos lesbianas y nos van a tener que respetar, les claro. guste o no les guste. Claro, pero digo, ¿qué hizo? Como vos decís, seguramente tenga que ver cada historia individual y personal, y por supuesto, ¿no? Claro, Pero porque había un contexto que era igual para todas, digo, de este temor, este miedo que existía. ¿Qué consideras que hace que por ahí alguien tenga, no sé si llamarlo como esa fuerza, esa fortaleza, esa convicción de luchar por eso bueno, que nada menos, ¿no? Por su identidad. O sea, cómo, de qué se trata, ¿no? Esa diferencia que hace que vos tenías esa fuerza y el resto, bueno, evidentemente no. Porque las que no y lo la, tenían, por ahí es más fácil saberlo, me parece. Pero lo más pues, difícil creo que es, ah, ¿qué es lo que sí. hace que alguien pueda tener, a pesar de todos los obstáculos y de todas las contras, esa fortaleza para salir adelante y mostrarse y luchar por eso? ¿No? Dos cosas. Una, mi historia personal, que ya venía desde años atrás, si querés, casi una década atrás. Y Ajá, otra, el ejemplo de las compañeras vascas, españolas, catalanas del colectivo de feministas lesbianas de Madrid, que ya habían hecho esta salida.
¿viste? También, bueno, estaban las Yankees, pero la verdad que a mí no me movía el ejemplo del movimiento de liberación homosexual. Yo siempre pertenecía al movimiento feminista, soy una lesbiana feminista, aliada del movimiento de liberación gay, el movimiento de liberación trans, el movimiento de liberación travesti. Y Sí, creo que a veces es equivocado hablar de movimiento LGTB como si fuera todo lo mismo. Son distintos movimientos de liberación que confluyen. Y para esa época, imagínate, como mujer teníamos una pila así, una pila de panqueques, de opresiones distintas, mm, ¿viste? Donde la cuestión de con quién te podías acostar o no, formar pareja o no, era, no sé, el problema número 285. Y ni siquiera podías disponer o tener, tomar decisiones sobre tus hijos. La patria potestad era del padre. No te podías divorciar. El artículo de Código Penal que hablaba de adulterio, adulterio para una mujer era, la enganchan con un tipo en una salida y ya es adúltera. El tipo tenía que tener manceba con casa puesta, etcétera, 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 etcétera. sí. Entonces, Claro, por eso, realmente, por ¿viste? ahí podemos Y en cambio los pensar, muchachos tenían la inquietud básicamente de poder ser gay, manifestarse y qué sé yo. Nosotras claro. teníamos una pila así de opresión encima y Claro, por además eso andar digo que esa pila, o sea, la podemos, podemos pensar cada vez más alta, digamos, de todas las opresiones que existían para que quizás una lesbiana no se muestre o no luche defendiendo su identidad. Pero por eso te decía, me llama la atención o me interesa, por ahí es difícil saberlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que a pesar de pueda luchar, ¿no? O sea, alguien pueda enfrentar y defender y mostrarse, ¿no? Y mostrar su identidad. a mí me validaron desde chica. Entonces, no en mi familia, sino en la escuela. Yo me sentí ¿De qué validada manera? como lesbiana desde muy chiquita. A ver, te tengo que dar todo un contexto donde, digamos, la gente que no conoce la época, no sé qué edad tenés vos, la gente que no conoce la época o qué sé yo, no entiende, ¿viste? Cómo eran, digamos, nuestros productos culturales, nuestras cuestiones. Digo, por toda la cuestión ahora del abuso de los profesores y demás Ujú. hacia los alumnos y que no se aceptan las diferencias de edad en las relaciones de pareja como se aceptaban en aquella época. La cuestión es así, o sea, nosotros nos criamos en un mundo donde las películas, las telenovelas, pues, básicamente las telenovelas de Migré, uno de los guiones que proponían era la alumna que se levanta al profe. Claro. Estaba en los radioteatros, en los teleteatros, en las películas. Era como, viste, que se llorás una pendeja y te Sí. levantabas a un tipo grande y bueno, eras winner, era Que no fue ganadora. hasta hace tanto tiempo esa concepción, me parece, por ahí, ¿no? De hecho, viste que hay un Eh, tema de Miranda, que creo que no lo cantan más, porque habla un poco sobre eso que decís. O sea, no fue hace Claro, tanto. pero a ver, las que insistíamos éramos nosotras. Éramos como moscardones. Yo creo que, o sea, si yo me pusiera en el otro lugar, diría, moscardones insoportables, pendejas, fuera de acá, salgan. ¿Viste? Éramos insistentes. O Sí. sea, a ver, ponele, con unas chicas íbamos mucho a los lagos de Palermo, ¿viste? A pasear y a estar. A la tarde, llego a la escuela a la mañana, ¿no? Y a la tarde nos íbamos a pasear, a conocer barrios distintos, ¿viste? Nosotras éramos de Barracas y nos gustaba, qué sé yo, ir a pasear a Palermo, lugares más chetos, a conocer. Y íbamos a menudo a los bosques de Palermo. Y en ese grupo había una chica que era de una división más grande, creo que era 2 años mayor que nosotras. Y la hazaña de la piba, que tenía 15, creo, o 16, era que se había levantado el colectivero más lindo de la línea 12, el que tenía el coche más, el colectivo más moderno, más lleno de luces, rubio. O sea, la piba se había levantado Claudio Lebrino, el colectivero de Mundo de 20 asientos. Y de hecho formaron pareja y se casaron. No es el único, también hubo un muchacho
que se casó con una profesora. Claro, O estaba sea, eso normalizado. o sea, era el guión, Pablo Nuestra Piel, Claro, la telenovela de Migré del 77 con Arturo Puig y María Valenzuela, era eso. Ese era el claro, guión. Que claro, además por eso fue era un más guión, difícil dentro de esa sociedad con esto que decís, ¿no? Que lo que estaba bien visto, defender, ¿no? Siendo una disidencia, que fue, quizás no sé cómo lo llamás vos, pero si es valiente, si es, ¿qué te parece que es? ahí es romántico. Ajá, Y yo, en lugar de ponerme a perseguir a un profesor varón, que teníamos uno solo y pobrecito tenía Parkinson, temblaba mucho, pobre hombre, me enamoré de una profesora. Y bueno, y fui constante, viste, como en la novela de Migré. Estuve, y la mujer entendió de qué se trataba. ¿Por qué entendió? Porque era amazona. ajá, Entonces ellos tenían otra amplitud, ellos tenían, viste que siempre se dijo que los masones ordenaban hombres, nada más, bueno, en Europa también mujeres. Tenían otro papel, ¿no? Más subordinado. Pero ujú. yo estuve estudiando sobre el tema, no es que me interesó. Y claro, tenía otra comprensión, además ella tenía una hermana que era actriz, o sea, se crecieron rodeados de O sea gente que, gay. ahí es que decís que sentís quizás que eso fue fundamental en tu historia de militancia, después de Claro. qué posición Sí, ocupar sí, de estas dos que porque decíamos. Porque ella me daba a entender que Claro, eso, o sea, nunca pasó de la raya ni un punto ella, pero como que tiraba ondita también. ajá, O se enganchaba en el juego que yo le proponía. ¿Pero qué? Pero nosotras las lesbianas no teníamos ninguna posibilidad de educación sentimental. Esta mujer lo que hizo fue darme esa educación sentimental, o sea, validar sí, lo que yo estaba haciendo como correcto. Sí, podés ser lesbiana, ¿cuál es el problema? Es genial, es divino, sí, maravilloso, divertido y no jode a nadie. Vamos a jugar a esto. A bárbaro, divino, ¿viste? Y sí, bueno, esto duró, sobre todo cuando yo ya tenía 16 en cuarto año, fue como constante en esta cuestión. Y bueno, no te voy a contar todo, hicimos una perfo con Gabriela Elena que se llama Lesboprotoplasma sobre las lesbianas en la dictadura en el Normal 5 en nuestra escuela, donde esto está todo contado en la qué bueno. forma de un guión muy para que a mí me encanta, ¿no? Y bueno, después yo fui a la facultad, me anoté en Derecho y lo que yo venía de una casa de la resistencia peronista, de izquierda peronista, todo esto estaba pésimamente mal visto. Y esta otra profesora estaba del otro lado de la línea. O sea, la mayoría de las profesoras del Normal 5 estaban alineadas con la dictadura. Fíjate lo complicado y grave de la situación. Yo tenía tenía formación política en mi casa Mm. desde chiquitita. Y bueno, fui a la facultad viste, que ya estaba por empezar la apertura democrática, todavía no. Fue el año de la Guerra de Malvinas y ahí encontré a los muchachos de la JUP, de la Juventud Peronista, de la izquierda peronista, intransigencia y movilización peronista, y me fui con ellos y no volví a ver a mi profesora, porque para Claro. mí era una decisión ética. O sea, elegí el deber y no Pero lo fue que me hubiera encantado. fundamental después para marcar de alguna manera tu perfil de activista, de militante, esa experiencia. O sea que La esta experiencia y la experiencia decisión posterior, que fue muy, viste, que me tiene que costó ver también muchísimo. con lo que decís que escuchabas en tu casa, cómo creciste con esa también esa militancia, ¿no? También como para pensar, bueno, qué cosas hacen que alguien se mantenga firme defendiendo su existencia y qué hace que no, ¿no? Que por ahí la mayoría quizás está del otro lado, ¿no? Y pensás que eso, esa diferencia, ¿no? Que esa lucha y con respecto a esto y las que no, las que estaban ocultas, ¿tuvo alguna consecuencia hoy por hoy en el lesbianismo, digamos, aquellas que estaban ocultas y que se mantenían un poco, entre comillas, qué sé yo, protegidas o temerosas?
¿Eso afectó la historia del lesbianismo o no? Eh, y lo que pasa es que decir el lesbianismo, viste, es como muy amplio No, sí, todo. no quiere decir nada. Viste que hay estilos de vida y todavía hay lesbianas que le dan vergüenza, viste, ser Claro. lesbianas, usar la palabra, son gay o tienen un estilo muy especial o no sé Será por qué, aquí, y igual digamos, será se por casan. esto que decíamos, que de aquellas que en los comienzos se ocultaban, que todavía hoy quizás de otra forma, pero Sí, existen. sí, la mayoría son gente grande, o sea, de mi generación y mayores. Las más chicas, la verdad, no sé, qué sé yo, ya la verdad que no tengo tanto contacto ahora con ellas, porque conozco nada más las que son militantes y no tienen ningún problema con esto. Las otras, no tengo idea, las que no están en nuestros ámbitos. Debe haber represión en todos lados, pero qué sé yo, viste que el ámbito militante siempre es más restringido. ¿Cuánto pensás que tiene que ver todo esto que estamos conversando? Porque viste que quizás en los últimos tiempos, pero, o que he escuchado, ¿no? Que se ha romantizado de alguna manera o se ha defendido, por ejemplo, esta cosa de utilizando determinadas palabras, quizás como si fuese por respeto o por esperar los tiempos, por respetar el temor de cada una y demás. eh, para quienes están dentro del closet, ¿no? Como que en el último tiempo por lo menos se ha escuchado que está muy mal visto aquellas personas que sí, como que empujan del closet a otras. Entonces, quería preguntarte sobre esto que pensás, porque digo, eso es así, o sea, tiene que ver con el respeto y con esperar el tiempo de cada quien y qué sé yo, o es como una especie de forma de lo heteronormativo, de decir, bueno, que se queden ahí adentro y decimos que es medio porque no las empujes porque las estás exponiendo en contra de su voluntad, ¿no? Porque a mí me parece que por ahí hay algo de Sí, eso, que fue como puede ser. distorsionado. Lo que pasa es que una cosa era en esa época y otra cosa es antes. En esa época yo creo que había que empujar a todo el mundo porque en realidad nos estaban poniendo, ellas nos estaban poniendo en peligro a todas nosotras. Y ahora, En cambio ahora que ya tenemos suficiente masa crítica y qué sé yo, a ver, a mí no me gusta la gente closetera, pero bueno, pero si la mayoría piensa que y hay que tener cuidado, ¿viste? O se claro, infantilizan a la gente, ¿eh? o hay Para mí que, un poco las sí, infantilizan, pero viste, porque no tiene nada de malo ser lesbiana. Salvo que, bueno, a ver si vos trabajas en una institución religiosa, no te van a echar abiertamente, pero te van a echar, van a buscar la manera de sí, echarte o de relegarte. O sea, hay mucha sí, gente que, las escuelas confesionales son montones en Argentina. Y ahí sucede eso. Y es muy gracioso porque gran parte de la planta que trabaja en esos lugares, los varones, son gays. mm, Y justamente todos los gays closeteros están muy encima de los que un poquito muestran, no dicen, no, yo me voy a casar con este muchacho, lo que sea, y son ellos. Ese es el lobby gay, todos esos closeteros malditos que le hacen la claro. vida imposible a los gays que Es que por ahí se eso, muestran adentro de esas instituciones. es que por ahí eso después se vuelve, que eso me parece lo vemos mucho en la actualidad, en la política y demás, como los gays o las lesbianas o las disidencias reprimidas se vuelven peor que el enemigo después, me parece. Después Sí, no, trabajan para el enemigo o para la heteronormatividad peor que los heterosexuales, digamos, o sea, que el sistema, no sé, me parece como que hay una cosa que se nota bastante, mucha gente reprimida, ahí está el tema, entonces, que me parece importante ver, bueno, ¿qué hacemos? ¿Es respetar que alguien esté en el closet o es ver cómo sale, cómo lo empujamos para que salga? Porque, por supuesto que están todos estos peligros, todas estas amenazas, pero entonces habrá que pensar formas de ver cómo acompañar, cómo sacar a la gente afuera del closet, pero no esta cosa de que respetar que se queden adentro. sí, no sé, viste, en ese sentido
A ver, la gente grande y ya está, pero para eso está la ESI. Yo creo que hay que defender mucho la ESI. Es una forma, por Eh, ejemplo, de hacer esto. claro, sería una forma. Y bueno, en realidad tendría que haber ESI en todos lados, en los clubes, en los bares, porque no todo el mundo está escolarizado, Ujú. digamos, las cosas como Claro. son. Entonces, tendría que ser accesible para todos. Pero bueno, ahora estamos en un momento de retroceso. Hasta Ujú. por ahí nomás, ¿viste? Porque A vos ves ver, que la última marcha esta que hubo del orgullo antifascista, qué sé yo, sí, antirracista, no la reprimieron. Y que el virrey que está gobernando la Argentina en este momento es Scott Bessent claro. y es gay. Ok. Claro, ¿viste? O sea que las otras fuerzas, Vox y demás, que eran las otras fuerzas que tenían incidencia, supongo que por financiamientos y otras cosas, ¿viste? De la ultraderecha, qué sé yo, con estas otras características, no está teniendo la misma incidencia que está teniendo el gobierno virreinal que padecemos. Y que además se muestra Bueno, él como ¿qué gay, tiene o esta sea, otra? ¿Eh? que se muestra él como gay, no está enclosetado, digamos, que No, tiene para nada, está casado, tiene casado, hijos con otro hombre y claro. ha venido a la Argentina como turista, a Argentina, país gay friendly, un montón de veces. Entonces, Mm, bueno, eso eso es una gran es muy. diferencia, ¿no? Claro, bueno, o sea, justamente tuvimos suerte por ese lado, ¿viste? No sé, yo soy jubilada, mucha suerte, más o menos Sí. tengo, pero, ¿viste? Se va acabando, ¿viste? Y con respecto a eso, a ver, ¿qué pensás de la época tan dura, tan difícil actual? ¿Te desanima un poco? Vos estás acostumbrada a militar en momentos, bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? En épocas después de la dictadura, ¿no? O sea, que épocas bastante bravas, pero Y durante, milité durante también, ¿eh? bueno, ¿no? Los Con dos más últimos razón. años de la dictadura estuve militando. Y cómo, bueno, con más razón me interesa preguntarte, ¿te desanima o cómo se hace quizás para no, sí, no abandonar la lucha o de qué manera uno se para como activista frente a una época tan cruel, tan dura? Parece esto de los giros de la historia, que algunas cosas que se repiten, eso que, ¿cómo haces para empoderarte? Mira, primero creo que tengo buenos conocimientos en historia argentina. Entonces, hay dos cuestiones que pienso. Una, parte de mis ancestros por línea paterna son afro, o sea, fueron traídos acá, al menos uno, y vendido o vendida como esclave, bueno, traído en esas bodegas inmundas, Mm, todo vomitados, etcétera, todo con todo lo que sabemos, y bueno, afortunadamente mi ancestre sobrevivió en esas condiciones y fue vendido o vendida en el Parque Lezama o en Retiro por la compañía británica o la compañía francesa, que eran las dos que vendían, ¿no? Y compraban los ricos de acá. Una de las familias ricas, o sea, donde vos veías comerciantes, la mayoría eran traficantes de esclavos. Y le curraban a la corona española, pues si entraba por Lima ahí tenían que hacer todo legal, por acá era todo por izquierda. Entonces, bueno, eso, o sea, si ancestres míos sobrevivieron a la esclavitud en el Río de la Plata en las condiciones en que estaban, imagínate las patas metidas en el barro sí, con el frío que hacía y no les daban, no tenían ni zapatos, los pies los envolvían en trapos. O sea, si mis ancestros pudieron sobrevivir a esa sí, situación y sufrimos después de la batalla de Caseros, la batalla de Pavón, las atrocidades que sufrimos, el degüello masivo de los criollos federales, y mi familia por línea materna ha sido federales en Uruguay, que también sufrieron, o sea, en Uruguay el Partido Federal fue exterminado en 1904 cuando perdió la revolución de Aparicio Saravia. Entonces, no sé, si lees el capítulo de los degüellos de Pavón, que escribió José María Rosa, ibas a ver, digamos, mm, cómo vino esa la mano. ¿Viste? Los hombres todos degollados por sorpresa, porque Urquiza se dio vuelta de golpe, traicionó a todo el mundo y la gente se quedó sin saber qué era lo que pasaba. ¿Se mm, despertaron? Va, no se despertaron.
amanecieron degollados, traicionados por el caudillo. Bueno, entonces, si venimos, o sea, esto es nada más que otro episodio más, otro capítulo de esas tantas derrotas que tuvimos. Y tuvimos momentos donde pudimos dar vuelta a la situación, por ejemplo, el momento en que Perón aprovechó el momento histórico en que después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente Alemania, Italia y Japón perdieron la guerra, también la perdieron Francia y Gran Bretaña. Y los que ganaron la guerra fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, y se repartieron el mundo. Y Perón, muy astutamente, viendo que los ingleses habían quedado afuera, aprovechó el interregno en que Estados Unidos estaba organizando el Pacífico y Europa. Y cuando Estados Unidos terminó de organizar esto, volvió acá el golpe de Menéndez en el 51 y después toda la seguidilla hasta que lograron voltearlo a Perón, voltearnos a nosotros otra vez, ¿viste? O sea que vos decís que Entonces, hay algo de conocer la historia, o sea, de investigar, de estudiar, de saber, porque viste que hay mucha gente que por ahí eso a veces le cuesta, porque no sé, se angustia o qué sé yo, le genera rechazo. Entonces vos decís que al qué contrario. locos. Y Claro, viste que hay pero mucha es gente esto que que mira decís me para otro parece tan lado raro, y pero sí. es lo que es como vos decís, solo que yo no puedo, ¿sabes que no puedo No, sí, comprenderlo? sí, sí. Es No me, no, difícil de comprender, pero hay mucha, bueno, pasa ahora en la actualidad, hay gente que mira para otro lado y no se quiere informar, no quiere saber porque justamente se angustia y le escapa de la peor manera quizás a la angustia, que no es de esa forma, ¿no? bueno, Negando, yo me la negando. paso viendo MasterChef No, ahora, bueno, me eso encanta ver. está perfecto. Miro No, MasterChef, no ¿viste? tiene que ser Miro un todo, rato a la mañana Twitter, Radio Madre y después, chao, me claro. desenchufo porque si no, No, bueno, no tiene que ser permanente informarse o investigar, no, al contrario, un poco hay que tomarse algún recreo. Pero digo que quizás esto que vos decís, ¿no? Me parece muy interesante porque es bueno a veces estudiando, averiguando, conociendo otras épocas duras, difíciles, eso de alguna forma vos decís como, dijiste, bueno, si pasamos todo esto ahora, lo que está ocurriendo actualmente seguramente será con la misma lógica de haber atravesado todo aquello, como algo y mira cíclico. China, China, las barbaridades que tuvieron que sufrir los chinos a lo largo de 5.000 años para llegar a donde están ahora y resistieron. Sí. La India, bueno, la India todavía está aplastadísima, pero ¿y si mañana la India se boom y resurge? ¿A alguien Mm. se le ocurre redistribuir y reorganizar la sociedad, las clases? Bah, son castas allá, pero sacar el sistema de castas y hacer otra cosa, viste, No, no no, sí, por sabemos. supuesto. Ahora, por ahí lo que juega en contra, me parece, no sé, pensando esto que decís es que en la época actual hay una cuestión de los tiempos, viste que la gente como que está bastante apurada, y no tiene herramientas, me parece, a veces para tolerar el sufrimiento, o no tiene, inclusive han aumentado los trastornos de ansiedad, pero digo que seguramente tenga que ver con los tiempos actuales en donde todo es tan inmediato, todo es tan rápido, que tal vez eso juega en contra a la hora de pensar, bueno, esto seguramente será un momento, una época que va a terminar, ¿no? O sea, quizás Y, juegue en contra la poca o las pocas quizás herramientas para pensar eso, ¿no? Cómo hacer para seguir adelante, porque no sabemos con certeza cuándo va a ocurrir eso, ¿no? Que va a y cambiar no, el contexto político, social y cómo. sí, sí. Viste, yo cuento como técnica mía, siempre cuento los años que van, Sí. desde la derrota de Caseros hasta que Irigoyen llega a la presidencia en el año 16. Ujú. 1852 Caseros, 1916 Irigoyen. Tenés banda de años ahí. Que tampoco digo que la época de Rosas haya sido lo mejor del mundo, porque era, digamos, la hegemonía de los ganaderos, ¿viste? También era Sí. una cuestión bastante jodida, pero bueno, poner una fecha, qué sé yo, pero por ahí las condiciones de vida de los más pobres eran un poco mejor, o no sé, ¿viste? Mm. Pero qué sé yo, estábamos más a nuestro aire, si querés.
y no con condiciones impuestas terriblemente severas e incomprensibles para los que éramos de acá, ¿no? Mm, Para de criolles, negres, etcétera, indígenas, sí. etcétera. Eso, lo que pasa es que yo vengo de tanto del lado paterno como del lado materno de familias antiguas de acá, de Río de la Plata. Bueno, pero qué importante esto, ¿no? Como, sí, conocer la historia para poder, que es algo que uno escucha, ¿no? Por supuesto, conocer la historia para comprenderla mejor, pero qué importante también para tolerar, se me ocurre decir, ¿no? Tolerar este tiempo difícil, que a veces es también complicado encontrar herramientas, ¿no? Entonces esto me parece importante que decir, bueno, a veces conocer todo esto es duro, es difícil, pero te sirve para pensar, bueno, si eso se pudo atravesar, entonces esto también, ¿no? Ahora, volviendo un poco al feminismo, ¿no? Te he escuchado decir que esta diferencia entre el feminismo victimista y el feminismo combativo, ¿crees que se puede dar al mismo tiempo? ¿Puede ser el feminismo victimista y combativo? Ah, no lo había pensado. ¿Hay A veces alguna cuesta, ¿viste? forma? Como lo de como civilización y barbarie, que no es civilización o barbarie, es civilización y barbarie el libro de Ujú, Sarmiento. Bueno, a veces la I y la O funcionan sí. lógicamente de la misma Bueno, manera, ¿no? acá Si no si lo es cambiamos por gente. I, ¿funciona? Si lo cambiamos por I o no hay manera. Y victimista y mira, habría que ver cómo, por ejemplo, en lo personal, yo estoy del lado del feminismo que no es victimista, pero a Ujú, veces veo manifestaciones muy fuertes del feminismo victimista y bueno, y callo y no intervengo. Esa sería mi manera. Porque bueno, hacen su trabajo a su manera y qué sé el yo. tema es que no quede solamente en eso. Claro, donde veo la brecha para poder manifestar el feminismo que me parece más adecuado, voy, Mm. voy para adelante. Eso en lo personal. Lo que pasa es que yo creo que el feminismo victimista acá fue implantado A ver, que sirve para la dominación colonial. La mujer pobrecita, víctima, qué sé yo, que es todo lo contrario a la madre de Plaza de Mayo, por ejemplo. O qué sé yo, de una Juana Zurduy o de las luchadoras populares que tuvimos, o de Eva Perón, o lo que sea, ¿viste? Vos podés tener la Evita combatir. Ve, ahí está, a ver, la la diferencia figura Evita. entre la derecha peronista, el folclore de la derecha peronista y el folclore de la izquierda peronista. El folclore de la izquierda peronista, la Evita con el micrófono, Mm, combativa, la que está ahí en el ministerio de un sí, lado, y del otro lado, la Eva con la flor acá, viste, toda arregladita, pero que la derecha eso lo convirtió en la Evita enferma, doliente, mm, pobrecita, la muertita, Santa Evita, pero igual pobrecita Evita. no lo consiguieron instalar igual eso. No, sí, lo que pasa es que, ¿Sí? bueno, que siempre surge una juventud que va más del otro lado, pero, viste, todavía tan viejes. ¿Cómo sería eso? Eh, No, por ahí es imposible, ¿no? No sé, decir, reunir, bueno, sí, sí. claro, pero bueno, qué sé yo, habría que ver si, Otra cosa, en la cultura actual se elude la muerte. a O ver, sea, la iglesia ya no, la iglesia, viste que ya no puede aterrorizar. Por eso también la iglesia perdió muchos fieles, porque la iglesia, el chiste de ellos era aterrorizar con la muerte. De hecho, viste toda la cuestión de la resurrección de la carne. Ya está ese era el en su matriz, marketing, eso, digamos. ¿no? Sí, qué sé yo, o sea, no, es como muy, muy central eso. Mm, Y es el cuentito, ¿viste? No, vos no te vas a morir, vas a resucitar el claro, día del juicio, no sé qué cosa. Vos, nadie, o sea, si vos crees en esto, vas a tener la vida eterna, o la vida eterna en Dios, o lo que sea, o en Cristo. Pero, viste, tenían toda esa liturgia, toda esa cosa tan, tan horrible, tan horripilante. No sé, lo sí. que eran los coches fúnebres antes de 1950, por ejemplo. Era todas unas cosas aterradoras. El propio cementerio con todas esas cruces de mármol, los Mm, nichos viejos. Yo sé porque mi mamá me llevaba siempre al cementerio, viste, a llevar las flores. Entonces, es aterrador. Y ahora, bueno, todo el mundo elude eso. Todo rápido,
e ignorar que nos vamos a morir. Entonces, bueno, no sé a cuento de qué venía esto, ¿no? Pero bueno, pero tiene que ver con todo. sí. Este, Como que hay una, vos decís como, sí, como una especie de negación de la falta, no sé, ah, ¿no? bueno, es una ontificación total, es el peso del ente, bueno, acá Heidegger, ¿no? El peso del ente así, y ya Claro, está. Negar la finitud, o sí, bueno, por eso se acepta la finitud, pero de otro rapidito, modo, claro, 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 ¿viste? claro. Eh, así que, Bueno, eso por ahí hace sí, que sí, que quizás teniendo en cuenta esto que decís, que existe una mirada más negadora con las consecuencias que eso después trae en otros aspectos de la vida, además de la muerte, en otros aspectos que también eso se puede detectar fácilmente, ¿no? La negación, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? De la realidad, la negación de la realidad. es locura, me parece. Va, vos sos la especialista en ese tema, sos vos, pero a mí me parece que, o no, no sé, por ahí no es locura, por ahí también es una forma de escapar de la locura, ¿viste? Esa evasión, no sé. Y Pero depende de qué manera, si es siempre es un problema, ¿no? eh, pero además es recontradoloroso, Y porque si sí, vos ya sabes que, bueno, que esto. Me gusta mucho la imagen que daba Pascal, ¿viste? De que estaba sentado en una sala de espera esperando que llamen tu número. Y mientras tanto, bueno, haces tu vida. Pero vos ya sabés que tu número lo van a claro. decir en algún momento. Claro, Entonces, tener bueno, conciencia de sabiendo eso esto, sin estar pensando todo el tiempo en eso. claro, ya Sería, sabés, ¿viste? ¿Qué sé yo? claro, sería la forma más sana de pensarlo, quizás. Claro, sí, no es que estás pensando todo el tiempo, pero, digamos, pero Pero, lógicamente es un pero sabes presupuesto. que va a suceder, claro. Exacto, sí, sí. Pero bueno, sí, Sí, puede ser que hoy por hoy se niega eso, ¿no? Como algo ahí de la falta que sí, que hay que ver qué consecuencias trae y seguramente mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Ahora, volviendo a aquella época, quería preguntarte algo que te pregunta todo el mundo, pero que no quiero dejar de preguntártelo sobre los cuadernos de existencia lesbiana. ¿Cuánto tiempo fue que existió la publicación? O sea, ¿cómo fue que dejaron de publicarse? Quería saber sobre eso. bueno, te voy a contar cómo fue. O sea, no recuerdo muy bien hasta cuándo se habrán publicado. Yo tuve interés en trabajar con Ilse no más allá del 90 por ahí. Ajá. ¿Y comenzaron? Eh, comenzamos en la idea en el 86 y después el primero salió en el 8 de marzo del 87. Y después, no sé, lo que pasó en el medio es que, bueno, ya estaba, digamos, la relación con Ilse ya estaba agotada. Ella Ujú, conoció a primero empezó, nosotras éramos claramente movimiento feminista, lesbianas del movimiento feminista. Y ella, en un momento, fuimos las dos a la CHA, a una reunión de la CHA, y a mí la verdad que no me interesaba trabajar con varones. Pues siempre me pareció que ellos, viste, ejercían ujú, poder y bueno, siempre eran los que nosotros necesitábamos autonomía. Y a él se le encantaban los muchachos gays. Entonces nos dividimos tareas. Yo me ocupaba del movimiento feminista, de hacer muchas sí, otras actividades, ¿no? La multisectorial de la mujer, organización del Encuentro Nacional de Mujeres, yo militaba en el grupo ATEM, en fin, tenía un montón de tareas ahí, ¿no? El grupo feminista de denuncia. E Ilse se ocupaba de la relación con el movimiento de liberación homosexual, con la CHA, concretamente. Y ahí fue, bueno, conoció a Carlos Jaure y bueno, le interesó más esa perspectiva, le gustó ujú, más trabajar con los muchachos. sí, Entonces ella siguió para ese lado y yo no, yo seguí en el feminismo, entré a trabajar a las publicaciones del diario Crónica y terminé trabajando 20 horas por día en la editorial. A mí siempre me gusta empezar cosas nuevas, no me gusta quedarme con lo.
¿viste? Cuando me dicen, perfecto. y tenés que recopilar esto, que lo haga otro lo hará, ¿viste? Si eso lo puede hacer cualquiera, recopilar. Yo quiero Ujú. Sí. algo nuevo. ¿Y en eso nuevo qué estás pensando? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te gustaría, no? Y ahora, te digo, la verdad estoy como hacia adentro, ya te digo, miro MasterChef y aprendo a hacer un par de cositas ricas para agregar a mis comidas con mi fantasía, porque bueno, digamos, a mí me encanta o sea, soy gorda, me gusta la comida, está la comida rica. Bueno, estoy con eso, estoy jugando a hacer perfumes artesanales, viendo que hay montones de tutoriales y Sí. cosas, y Ajá. yo en la vida voy a poder comprarme los perfumes que me compraba en la época de Chronic, en los 90 con el 1 a 1, y me encantan los perfumes. Digo, bueno, a ver, voy a empezar a mezclar esto, lo otro, a ver recetas de perfumes. Estoy en ese viaje de los sentidos más primarios, Claro. recontra primarios, Eso puede, junguiano también. ¿Eso te parece que por ahí tiene que ver también esto que decís que de los sentidos? Pues justo es la comida, los perfumes, o sea, el olfato, eh, Olfato, sí, quizás bebé, pero que, claramente bebé. claro, pero sí, pero digo que me parece curioso en esta época tan difícil o tan dura, quizás, no sé, hay algo de eso, de los sentidos, como decías, ¿no? De lo más, qué sé yo, sensorial, que por ahí de alguna manera es una forma, otra de las formas, uno podría decir, bueno, no tiene nada que ver con la militancia, pero digo, por ahí es como una manera de algo de acercarse a la belleza de las cosas, qué sé yo, de la comida, del Bueno, olfato, que viste el te arte lleva, que está visual, el arte, relacionado. todo lo demás está muy hecho, viste, pero Sí, lo demás hay poca gente que se ocupa, bueno, de la gastronomía sí, ¿no? sí, Gourmet, gourmand, todo eso. Pero con artistas del olfato hay pocos, sí. hay mujeres son. Pero más, pero aparte de eso, estoy muy, muy enojada con la caracterización de fascismo de toda esta situación. A ver, Considero que, claro, considero que el fascismo es muchas comillas, privilegio europeo. No, no somos un país europeo, esto es una colonia en el culo del mundo como lo fue siempre, una colonia. El fascismo no aplica a las colonias se le aplica el látigo colonial de toda la vida. Es una fantasía loca pensar que nosotros tenemos un gobierno fascista como pero pudieron tenerlo los europeos. No como somos europeos. metáfora, como Sí, pero símbolo, confunde y distrae de la caracterización de la caracterización de colonialismo. ¿cómo te parece que ¿No? sería correcto denominarlo o que No, estaría? Cristina misma lo caracterizó bien y dijo neocolonialismo. Ajá, Y es un debate que está, pero nadie lo sí, quiere ver. Todo el mundo quiere ver fascismo en esto porque es lo fácil. Y además, sí. ¿por qué? Porque por sus raíces europeas, porque son, viste, o sea, no son antiguos como nosotros. Entonces Mm, nosotros, no digo a todos, pero muchos que estamos, viste, sí. orientados hacia mirar desde acá, pero desde acá, de siglos, es fácil darse cuenta, no es lo mismo. ¿Viste? Y además les viene bárbaro, ellos se cagan de risa porque tanto la embajada norteamericana como la embajada rusa, la británica, todos instalaron muy fuertemente que era fascista y que el Mm. peronismo era fascista. Y nada que ver, porque Perón lo que hizo fue ayudarlos a organizar Europa. Le dijo, Franco, dejate de joder a la pobre gente, no la mate más, mandámelos todos para acá los que te joden, que acá los preciso. Italia, lo mismo, todo muerto de hambre, vengan para la Argentina, que yo acá los preciso. Y le ordenó a Norteamérica, Europa en 2 minutos. Y los yanquis solo tuvieron que poner guita en Alemania. No pusieron ni un mango, ni sacaron a Franco, ni pusieron un mango en Italia. Mm. Así que bueno, Hay se le queda mucha fácil, porque confusión así que no es inocente, digamos, que tiene que ver con todo esto que decís, más vale, ¿no? más Ahora, vale. quería preguntarte también, porque bueno,
te preguntaría muchísimas cosas, pero ya estamos cerca del final de la entrevista, que decías que retomando esto un poco, bueno, hacia dónde puede ir el activismo o qué es lo que hay que hacer nuevo, que te escuché alguna vez que decías, bueno, tu sueño es que estalle la sexuación. No me interesa como Ah, analista porque es muy lacaniano el tema de la sexuación. ¿Cómo se hace para que estalle? ¿O qué y lo que pensás? estamos haciendo, es lo que estamos, va, no sé si es lo que estamos haciendo, pero digamos, el hackeo desde distintos lugares. Pero también hay una mano neoconservadora muy fuerte, ¿viste? De reinstalar la división de los sexos, de Sí. los géneros. Claro, Y vos el decís que no movimiento te de gusta liberación usar trans la palabra puede género. jugar a favor y también en contra, ¿viste? Depende de Claro. cómo, Vos decís que ¿viste? no te gusta usar la palabra género. Qué sé yo, cuando pienso en género son como muchos, ya, muchos Sí, géneros. Y sí. sexo, bueno, es esta cuestión binaria, ¿no? Como más de lo Eh, genital. sí, ponele. Sí, de que si nacés Claro. con vulva, sos mujer, si nacés con testículos de pene, sos varón. Pero lo que pasa es que toda esta cuestión la pienso en términos del feminismo materialista Mm, y, bueno, Monique Wittig, ¿no? sí. Entonces, ser hombre, ser mujer es más bien un rol, ¿no? Un trabajo, el trabajo que vos haces socialmente. Bueno, y explotación y un montón de cosas más que tienen que ver con eso. No, Ujú, no lo miro tanto en términos de sexualidad como en términos sí. de trabajo. Bueno, quería hacerte ya llegando al final de la entrevista, primero por supuesto agradecerte muchísimo, un No, placer gracias a vos, Miguel. entrevistarte, un honor Me para mí divirtió mucho. entrevistarte, sos una referente y bueno, muy valiosa tu palabra y la historia, porque además es admirable tu memoria también y bueno, así que muchísimas gracias por brindarme esta entrevista. Y quería preguntarte, hacerte la última pregunta, es acerca de qué pensás o qué te parece de todas aquellas lesbianas que andan por la vida, tal vez ocultas o sin acercarse al activismo, a la militancia, y te diría de aquellas que ni siquiera se les pasa por la cabeza no hacerlo, que están muy alejadas y que no se sienten convocadas, ¿no? Digo que están como por la vida ahí escondidas, quizás sufriendo por ahí por no poder hacer comunidad con otras, no sé. ¿Qué te parece? ¿Es una tarea del activismo, del lesbianismo, convocarlas, buscarlas, ir a buscarlas o no tiene nada que ver con eso la militancia? No, me parece que está bien que haya quienes lo hagan. Yo no tengo paciencia ni para maternarla ni para nada, ¿viste? Ya las padecí bastante cuando era chica, cuando Ya lo era hiciste. jovencita. Ya sí, ya salí con algunas de esas. No, gracias, ¿viste? Tienen No, por demasiados ahí digo ¿cómo se hace para traumas. animarlas? Que no sé si ir a buscarlas, para animar tal vez o para despertar ese interés en militar, que tal vez es una de las formas de encontrarse con otras y sentirse un poquito más acompañada. Mira, en mi experiencia, cuando Sí, salen del closet o del armario e ingresan a los movimientos nuestros, son las más conservadoras y las que tiran más para atrás y son un lastre. sí. Eso es lo que yo viví. Así que no me interesa tenerlas cerca. Si, o sea, si ellas tienen que resolver su vida, que la resuelvan. Yo creo que estas cosas salvo, viste, casos, no sé, como el de Ilse, que son realmente sorprendentes, y que los hay, ¿no? Salvo, viste, esas excepciones así muy raras, eso, me parece que cuando ingresan se vuelven un lastre O sea que y no bueno. ingresan del todo, sería medio como un pie adentro y un pie afuera. Ingresan, pero son complicadas. Va, qué sé yo, vos las debes atender y sabés que son complicadas, que no Sí, querría por eso tenerlas digo, en mi vida. por ahí no es tarea de, ahora pensando con vos, pero por ahí no es tarea de la militancia, sino del psicoanálisis, resolver eso, Claro, sí, sí, puede ser. ¿no? Sí, sí, porque además el sufrimiento, la verdad, de vuelta, ¿viste? No, no sé, Sí. no es.
a ver, qué sé yo, el sufrimiento. Me da pena los pibes que, bueno, ves, ahí me sale más la parte peronista de izquierda, viste, los pibes que están, la gente que está pasando hambre Sí, acá. sí, 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 Qué sé yo, viste, sí. como el mismo tema pañuelo verde, pañuelo Pero bueno, celeste. porque digo, como el sufrimiento Eh, en ese sentido de, en cuanto a las disidencias o a las lesbianas, que el psicoanálisis, bueno, siempre ha tenido una tarea bastante patriarcal y machista y bueno, por ahí el desafío es eh, modificar sí, eso. sí, y la cognitivo-conductual lo mismo. Sí, sí, cualquier escuela, de Porque cualquier no marco tenés que teórico. plantarte y decir, ay, ¿por qué sos lesbiana? Te prendés, escúchame vos porque sos heterosexual. Sí, Ahí pero ya sí, sí, no ahí te no, joden no, más. cualquier marco teórico no zafa de eso, no, no es solo el psicoanálisis, digamos, sino en general, ¿no? O sea, los tratamientos están atravesados por, bueno, por ese sesgo y bueno, quizás es tarea de, no sé, modificar eso, ¿no? Para cambiar tal vez estos lastres que decías que aparecen a veces en el Sí, no sé, activismo no. y que por ahí eso sea para sumar y para, qué sé yo, compartir. A veces me parece que creo que el activismo tiene eso, a mí me parece, o por lo menos en mi experiencia, que hace que quizás una se sienta un poco mejor, ¿no? Compartiendo y haciendo, dándole Sí, siempre que no nos existencia. vengan a joder la vida las que ya estamos activando, militando y viste que no tenemos todos esos traumas y digamos todas estas que no, que después Claro. vienen a nuestra vida privada a jodernos. No, no, que vengan de otra manera, que vengan que vengan de verdad, ¿no? Pero bueno, Sí, no sé, viste, pero a eso están las jóvenes, viste, para mí lo mejor, el mayor tesoro son les pibis jóvenes que están, digamos, que vienen sin todos esos lastres, viste, claro, déjame sí. joder. Todo el resto del vejestorio, bueno, no sé, que se arreglen, viste, no, no sé, que armen grupos de sociabilidad, que vayan a bares, qué sé yo, pero que no vengan a, a rompernos las guindas a nosotros. Perfecto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, un placer poder hacerte esta nota. Gracias. Bueno, gracias, Gilda, me Un beso encantó. grande. Fue Bueno, me lindo. alegro mucho. Un gusto. Besote. Bueno, Besote. Chau, chau. chao.